Libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 li pasonchi. Quiero preguntarles ¿cuántos vinieron a recibir la palabra de Dios? Masnata taita Dios pa simiguta wayanga pasamurgangiche. Libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 pikashanin. Taita Dios pa palabra nayanga kan, sino que poderoso kan, vida tacharin. Taita Dios pa palabra kanyukanche shungupika. Chaykarembas wakaktaps parlangasa, porque es poder de Dios. Chaykaskamanda siempre acostumbrarina canche iglesiama samuspaka nayangata samuna canche, sino que samuna canche taita Dios pa simita oyasayaspa y Dios parlawanga paipa consejutamunane paita itiko Dios nyukata ayuda wangami bendicia wangami chay pensamiento ang misamuna kaskanche waiki ukuna panigukuna. Así es que libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 lee pasonche en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Casan en taita Dios pasimigo. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nishpa taita Dios pa palabra yachachín. Voy a capasunche porque muchas veces kaita acostumbrado de charenche. Taita Dios pa palabra gota su siervo de Dios compartijunga. Maipipas yachachijunga, su líder o su pastor. Lo primero que diablo ga kaita me ruran. Lado de personata ninanda tapuchina. Ninanda parlana ayuita churanchaiga, ninanda parlarisca tianagum. O si no, diablo ka puño chispasaki, intiguna puño unahum. Mientras que palabra, revelación shamón, pero lastimosamente, gente wakuna, mana entendispasata tigran. Ñucanche, cacanche, mi cuerpo, alma, espíritu, y por lo tanto, y mashame ñucanche. Desayunanche, almorzanche, meriendanche, tegañucanche cuerpo can, fortalecido can. Chasna chasa meñucanche alma canacan. Bien fortalecido, nutridos con la palabra de Dios. Y shina causa picawai kigukona panigukona, y pa diablo pas na ormachita usangacho. Ni tentación gona, ni pecado cona, no usanacan. Pero en cambio, si ñucanche, na alimentarenche palabra de Dios ta, na taita Dios na conectaris pa causanche, chay mandame gente cona, urman, pucha conape, na entendin taita Dios pa palabra, y por lo tanto, el plan, el propósito de Dios, na compleris pasata, gente cona gawaños parring. Chay paga taita Dios na kayas kachukan, taita Dios ka kayas kamikan, cada persona ta, su propósito, su llamado, grande van. Hatun llamado a mi kayaskegan. Y chay kashkamanda, kay palabra ta uyaspa kapasunche. Diferente versión onata, uyaspa kagrenche, tema, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. ¿Quién viene? Cristo, Jesús. Amén. Hay una promesa que permanece firme y eterna. ¿Cuál es esa promesa? Cristo viene pronto. En el libro de Judas, versículo 14, Chaypi Paskashna Parlan. Judas, versículo 14. También Enoch, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. ¿Qué es lo que profetizó? Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles. Yo canche taita Dios pa palabra ta entendishpa rikpika. Desde Génesis kay maipime Enoch parlashka, maipime Enoch profetizashka ka. Génesis capítulo 5 manda pacha. Dios pa palabra de estudias pa rikpika. Apocalipsis kaman chay tukuya libro me parla con más de 2000 versículos ta, donde dice que el Señor viene.
Nuevo Testamento me parlan más de 300 versículos específicamente, claramente. Maipe me parlagon, yo canche Señor kutin shamunata. Y pero iglesia que tristemente chaykunata gana entendishpa causan. Chaymanda, lastimosamente, mana valoran salvación da. Mana valoran vida cristianata. Taita Dios van pugjaita, pugjashpa, gente kunaga causan. Chaykunamanda me saki kunaka, imashame mundo gente pa. Imashame taita Dios tan arixikunapa, saki kuna, wakaikuna, manzanay maldición kuna, gente kunata, waktas pasakin, ichasan zata creyente kunata parrujan. Pero ya no es culpa de Dios, sino culpa del hombre. La paga del pecado es la muerte, nen. Romanos capítulo 6, versículo 23b. Entonces, chaymandame hasta que gente gona, mañana taita Dios ta, wakas papas mañana taita Dios ka na uyawanjonin. ¿Y dónde está el problema? Pita problema acá, ¿Dios o el pastor? Dios ni pastor no tiene problema, el problema tiene cada persona. Entonces, waikigukona panigukona, chaita parlajo. Así que la venida de nuestro Señor Jesucristo no es una teoría, no es un deseo humano, no es una tradición religiosa, es una declaración del mismo Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, nin taita Dios pa palabra. Niukaka, tigramusa menispa me parlan. Y chaykas kamanda, y más atacanaganche iglesiaca, dormidos, tibios, conformista, sinacho canacanche, y más atacanacan. Chaita miracha jugrenche, y ponga mucha atención. Amén. No sabemos el momento exacto de su regreso, pero enseñó que habría señales que indicarían que su venida está cerca. Naya chanchicho, exactamente. Yo canto Señor Jesucristo y maura shamonata. Pero ricuchen mi Biblia acá señales con a sucede nada. Y resulta que ninan señales con a sucedijon. Kaipacha con ape tuku y cambiarín. Tiempo con apas cambiarín. Guerra con apas kaipichay poyarín. Enfermedad, peste con ata parlan, chay con apas chayamurka, na con ata chayamushkakan, sino que hace 100 años pues chayamushkakan, hasta que gente con aguanyushkakan. Bueno, de todo pasajon, pero Biblia picanen chay con agakan menen, solamente comienzo. Solamente comienzo. Una de las señales de los últimos tiempos será la apostasía. Dios pa palabra pe parlan, uno de los señales. Yo canché Mateo capítulo, yo canché reconche Mateo capítulo 24, versículo 3 manda en adelante, parlajon señales con a sucede nada. Pero chay ocopillata parlan y más señal sucede nada. En la Biblia habla que va a haber señales que sucederían. En el Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Pero hay una señal que eso está sucediendo en los últimos tiempos. Eso no tiene nada que ver con el afuera en el mundo. Esa señal no tiene que ver por allá con los políticos o por allá con terremotos, con guerras. No. Esa señal tiene que ver con la iglesia. Eso está sucediendo. Vamos a ver cuál es esa señal. La apostasía. Vamos a abrir 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Chaipe apóstol Pablo Kasna Yachachín. Dice la palabra de Dios: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mandate kaipi nihon, kaipi kaparlajome, señales de apostasía. Pero ¿qué significa la apostasía? Escuche esto. La apostasía es el acto de abandonar, renunciar o negar una fe, religión o creencia que antes se profesaba. En otras palabras, la apostasía significa alguien que conoce a Dios,
pero después cayó ¿en qué? En la incredulidad. Ya no acepta, lo rechaza totalmente después de haber conocido a Dios. También se refiere a creyentes distraídos y espiritualmente dormidos dentro de la iglesia, que viven una doble vida y no practican las enseñanzas. Ese tipo de gente, ese tipo de cristianos estaría cometiendo apostasía. Waikigukuna panigukuna ñukanche Taita Diosta servijushpa, a lo menos ñukanche la primera vez Taita Diosta siktanche, no sé imachare me suceden, na entender me suceden, no sé qué quién una tap sucediscan a mi ane. Chaita me parlan Biblia acá, primer amor. Chaira Taita Diosta rixishpa acá, es como que o hambra caspa, soltero caspa, o cuitza caspa, maipime nacho enamorar canche, nacho enamoras pa acá, yo canche pareja te enamoras pa acá, nacho puñitas na tarerishka, can, yo cayare niño kawar mi gusta rixercane, y viaje cercane, caro ta viajar cane, chay viaje pica, ninang ta sakina yarka, hasta igual, pacta kans na yarirka. Tukuy trabajas ka cualquier moneda que haya tu teléfono viga tukuy rian chay tiempo una viga WhatsApp kuna nacharka. Nada cualquier una ta gastarían en yuka warmi guta huye imanda. Parlas pa kamuna y se yaren karian. Pero no parlas pa kazaki karian. Y más patasina gargane porque ni nanda enamorar kane. Chasna mare pasan taita Diosan Señor ta rixispaka. Ni nanda enamoras canche, huyas canche. Biblia go taps wakay rikun karganche yarengiche o na yarengiche. Biblia go taps wakay rikun karganche. Iglesia go mambas nya kaya ka domingo mare nishka hasta sábado tazata segurar en carianche. Hasta puntual chay picar canche. Pastor predicak pik hasta anutaska. Pastor predicak pik wakay karganche. Ahora hagamos autoexamen. ¿Estamos lo mismo? Lo mismo chocanche. En el camino algo pasa. Taita Dios está sirvispa o iglesia pipore nagonche. En el camino chaiñampe mare suceden waiki kona panicona. Tibieza espiritual hapin. Chamón. Y llega un tiempo maipeme kaitame pensar en waiki gukona panicona. Masonali picausa kus papas. Ale mi canchi yaspa mi causaren. Masna errorpe, huchape, pecado pecas papas, ale mi cane yaspa mi causaren, waiki ukuna pani ukuna. Y muchas veces chay suceden, y chay me pasa con la iglesia ukokonapi. Casi mayoría de la iglesia, no todos, pero la mayoría, mis hermanos, ya no tiene amor a Dios. Por eso, wakimbika congregarengue, wakimbika ringue, taita Dios tamanyangapa, o si no, wasipipas, orangue, mañangue, pero wakimbika namonangue, iglesia mamskada quizás samongue, iglesia mambas, tiempo chakpika, samongue, na tiempo chakpika, no pasa nada, no hay temor, no hay reverencia, huchata rurana que tranquilo, huchata rurana sacan. Chay errors peme gente kunaka ormaska kan. Chay mandame pastor ka convocan ayuno konata, madrugadora na konata, vigilia konata, pero gente kunaka mana tiempo tazuchin. ¿Por qué? Porque algo anda mal. Entonces, chay kaskamanda waiki kona panikona, chay errors mamiaikus canche. Mateo capítulo 24 versículo 12 uno de los señales. Parlan Jesús parlar cacaita, paipa si me manda cerca. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que profetizó el Señor. Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Pero esta noche, quiero decir, iglesia, esta noche Dios me trajo aquí para que usted se levante. Ya no seas tibio, ya no seas cristiano dormido, sea
peleas espiritualmente. Tienes que levantar, tienes que parar firme. ¿Qué tal que el Señor venga? No sabemos qué tal que venga la otra semana. Si usted no está parado firme, bien, te quedas porque te quedas. O si no, no sabemos. Nuestra vida no sabemos. Solamente Dios sabe qué será de nuestras vidas. Conanga sano canche. Kayaka, guaños pacarenas de canche. La vida no tenemos comprado. Pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Has examinado? ¿Has preguntado? ¿Cómo está tu vida con Dios? Esta noche Dios está exhortando al pueblo de Dios. Esta noche Dios está diciendo: ya no me amas como al principio. Vuelve al primer amor. Arrepiéntate de donde te has caído. Eso está diciendo Dios esta noche. Amén. Libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 y 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado de tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Nani con su chasna causa ella. Nani con su chasna tibio kaitaga. Sino que ni con me imashata ormarkange. Arrepentí, atare, tigrare, chay huyaiman, nishpame nihon, waikikuna panikuna. Está diciendo la palabra de Dios muy claro. Está diciendo que nosotros tenemos que arrepentir. Tenemos que volver al primer amor. No sé si se acuerda. Aunque tu familia contradecía, aunque tu esposo no mandaba, pero usted no hacía caso, ibas a la iglesia. No importaba negocio, no importaba familia. Cuando llegabas a la casa del Señor, cuando orabas, cuando leías la Biblia, te sentías feliz si Dios te hablaba. Pero ahora, si no hay eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volver nuevamente. Orar, pedir a Dios, regresar a los caminos de Dios, al primer amor. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 15-16. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No sé imasha uya hungicha kay palabrata. Ya kasangona de rikswaga. Dios mío, taitico Dios tuya. Señor, examina mi corazón. Dime en qué estoy fallando. Dime, Señor, qué es lo que no te agrada. Chena menena tayachane. Waiki gukona pani gukona. Imatatani con kay palabra. Chasha tibieza espiritual picausa huisa ni conjo. Waiki kona pani kona taita Dios kachasa kona taka. Bumitas pamisakishanen. Chay mandame iglesia enferma kan. Cuerpo de Cristo está enferma. Chay mandame taita Dios pasna obran. Hasta que gente con awanto parishkane. Kaiman chayman taita Dios apawashka. Enfermo con atato parishkane. Cáncer con awan. En las últimas, leucemia, enfermedad con awan. Insuficiencia, enfermedad con awan. Ya no hay raros enfermedad con atiashka. Pero mayoría chayashkane wasigoma visitangapa cristiano waikikona panikonata. Y chaykonape tapshkane waikigo panigo más a tiempo de iglesia picangue wakinga niwashka 30 años, 20 años, 15 años, 10 años. Al principio gana entender kane hipaman taita Dios entiende chivarka. Y chaypime oyarkane. Wakingo kunaga wakaspa taita Dios tamaña waikigo turigo kasame padecene mañana pero taita Dios no yawanjo
Nispa wakak pininanda zakirispa cada wasimanda juxpa rincariane. La pregunta es, ¿imash pata chay pasan waiki kuna panikuna? ¿Imash pata taita Dios tamañak pi nauyang? ¿Imash pana chay pasan? ¿Imash pa chay pasan yangichita? Porque lastimosamente ormas kakan tibieza espiritual pi. Lastimosamente, chay también Jesús nerca de labios me alaban, pero tu corazón está lejos. Chay me pasajon iglesia con ape chasna yaki con atian, pero ñuka rikushkane, ñuka experimentascane. Taita Dios tamaña pica uyan pacha me taitico Dios. Mancha ricta me manifestaremos. Rixpa hasta wakiscane kushijo y manda. Dios mío, sorprendemos cada oración y ñuka anchirurakpi. China hasta acá situación difícil con ape. Por ejemplo, ñuka anche agato hawagope construcción da charen chegope. Hasta nya tukuchina hokpi pachan janaita tamay kasaremon sinjita. Maestro con ande tukuy zamaki tal sas sayar spamanya pika tamya anchor sparinja. Taitico Dios uyan pachame waiki ukuna panigo kuna. Quizás de pronto enfermo charekangi, sakipi charekangi, y más patat chasakona suceden. Es porque estamos tibios. Es porque estamos lejos del Señor. Esta noche Dios está diciendo, vuelve a primer amor. Haz nuevamente, vuelve. Eso está diciendo Dios. Tigrarichi waikikona panikona taita Dios man. Cosas de Dios canacanzo chiste. Cosas de Dios canacanzo burla. Cosas de Dios que algo serio me can waikikona panikona. Mana pecadoan. Negociaita usana canche. Kai tiempo con ape. Carnaval. Kai fiesta con aga astawan cada wata astawan manzanaita. Astawan. Chay malda con aga astawan acumular sparring. Astawan pay con apps mejor sparring. Astawan concierto con atarurang. Chayka cristiana hinti con apps chaypi. Mas nace chay fulbo con api carcangiche. Chay carnaval con api. Más nace chay runa kai picar canguiche. ¿Sabes por qué estabas allí? Porque estás mal espiritualmente. Porque estás en el error. Porque no estás bien con Dios. Cuando una mujer, cuando un hombre espiritual está lleno del Espíritu Santo, no nace aquí. Nada no nace. Esas cosas para nosotros no existen. Lastimosamente juegan con Dios, burlan a Dios, y luego cuando vienen cosas malas, ay sí Dios, ¿por qué? Ay sí Dios. Hagamos bien las cosas con Dios. Alita causa sonche, alita relacionar el sonche taita Dios van. Chasna causa pica waike con la panicona, pai taita Dios pas, nyukanchiwan mikanga. Chasna causa pica waiki kuna panicona, taita Dios tamaña pica, cielo pas caringame, cada oración da maña pica, sucedingame y más a sucederca, libro de los hechos. Chaikona, sucedinja mi casca con abipas waiki kuna panicona. Así es que la palabra está bien claro, vuelve al primer amor. Vuelve. Amén. Así que mis hermanos, por eso la palabra da fuertes advertencias a cada creyente. Pero ¿cuáles son esas fuertes advertencias? Número 1, estar vigilantes y preparados. Número 2, vivir en santidad y obediencia. Número 3, permanecer firme en la fe. Número 4, compartir el evangelio con otros. Eso es lo que tenemos que hacer. Chaitame rurashpa causana canche. Chaitame Biblia que achachín. Nuestro Señor Jesucristo. Samona poncha kamanga. Chaitame comisionas kakan. Chaitame iglesiaca practicaspa causana kan.
Waikikuna panikuna. Punto número 1. Estar vigilantes y preparados. Mateo capítulo 24, versículo 42. Dice la palabra de Dios hasta verso 44. Está pues ¿qué? Vigilantes, diga conmigo, vigilantes. Porque no saben qué día vendrá su Señor. Naya changuichichunin. Pero mientras tanto, ¿cómo debe estar la iglesia? Vigilantes. Vigilantes. Verso 43. Y recuerden esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora viene el ladrón, vigilaría para impedir que le perforen la casa. Y verso 44. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados. Diga conmigo, preparados. Porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen, dice la palabra de Dios. Y mátate cae versículo de parlan. ¿Es qué cosa está parlan? Primero parlan, ñucanche como cristiano, como iglesia, vigilantes cainen. Segundo parlajon, estén preparados. Preparados caichinin. Shinata parlan. ¿Qué significa ser vigilantes? Ser vigilante significa no vivir distraído espiritualmente, mantener una vida de oración, estudiar la palabra de Dios constantemente. Cuarto, vivir en santidad. 5, no dejarse dominar por el pecado. No dejarse dominar por el pecado. Waikikuna panikuna, cuidarina kan. Hasta ka gente kuna yanga takase may pipas yanga satirinja may kuna pipas. Por ejemplo, Boli kunapi cristiano hay que kuna yanga 1 de la mañana cama, 2 de la mañana cama yanga pousas apostaspa chasna causan. Chay manda que imashata hataringa espiritualmente. Quizás ninguichare depois de marican pastor. Claro, su juego. Sois que partido que de postican, pero chay manda apostaspa, chay pisaya hongi, y mapas como iman kasna isas barrión, chay cañana kanga normal, chay kang mare vicio, ñamare urmar kangi vicio be, chasnazata fútbol con ape, indoor con ape, 3 de la mañana cama, chaupito ta caman, chasna por hijos paga, y masata vida espiritual, causa ita osanga waiki kuna panikuna. Es imposible. Ñucanche humano con a canche. Yangata ñucanche alma ka vincularincha. Uchape, pecadope y diabloan. Solamente ñucanche espíritu llame. Dios pa cosas tamonan. Chaykas mándame. Cuidarina can. Ama huchape urmangapa. Ñuca pasturiacha cherga kaita. Si tus amigos borracheros están en la esquina, si hay un grupo de personas que te llevabas antes, si está en la esquina, no te vayas por allá, coge otro camino, ándate por otro lado. Chasna ya chachikpi, ñukapa amigo con Amanda alejarena ormarca. Chasname hatarirkane, chasname crecererkane para la gloria de Dios. Pero si na chasna kaiman karkane, kaipina predica huimancho waiki kuna panikuna. Si na chasna hatarima karkane, chasna hata causa huima karkane. Chaitame bien claro parlan. Yukanche wacha taitakuna, wacha mamakuna. Na Dios pa palabra tayachas papas me. Yukanche taka, ninkarka, ama tanda na huichicho. Chay chiki wambra kuna wanga, porque chay chiki ka, pikishna me chimban. Nishpame, kunsi ankarka, yukanche wacha taitakuna. Nachusina kunsi kaskagan, kikingonata. Makital saichi masna toya siangichi chay consigota. Rikuichi. China me consigo carga. Nuestros padres, abuelos aconsejaban: no junte con ese tipo de personas, porque pasan como si fuera pulgas lo que tienen ellos. Y la Biblia en el libro de Proverbios habla muy claro:
Júntate con los sabios y serás sabios. Júntate con tontos, con necios, serás necio, serás tonto, dice la palabra de Dios. Yo no le digo eso, dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, todas esas palabras, ¿para qué está escrito? Para que aprendamos. Ya chahuna canche. Porque que hay vida cristiana, hay que con panicona. Yo canche espiritualmente hataringa paga, no fácil chucan. Crecer en gapa, no fácil chucan. Su ministerio machayangapa, no fácil chucan. Pero urmangapa kawai que con panicona. Hucha peor mangapa, no hay que pagar precio. Es facilito, mis hermanos. Y lo peor de los peores es que el pecado es poderoso, es agradable, rápido le hace caer. Por eso, mis hermanos, chaimanda mare, cuidarina cascanche waiki con panicona, si quiquen servidor cangue, si quiquen ministerio de alabanza picangue, a lo menos quiquen garenina nina de mi consagrarispa causana cangue, taita Dios, ninanda hatarichichun. Amén. Ahora, estar preparados significa esto. Número 1, vivir cada día como si Cristo pudiera venir hoy. 2, tener una relación genuina con Dios. 3, practicar la fe con obras. 4, perseverar hasta el final. Chaime significa estar preparados. Shina me causa nacanchi como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y ahora si nachas na causan chicawai que con panicona, iglesia najatarito sancho. Iglesia no llegará muy lejos. Por eso están estancados. Por eso no pueden levantar. Pero Dios nunca trajo a una iglesia para que usted esté sentados. Simplemente llega el día domingo, escucha la palabra, sale y te vas a la casa. Lo mismo de siempre, como de costumbre. Para eso Dios nos llamó. Dios llamó con una misión muy grande para cada persona. Kikin nakai pichukange por casualidad. Kikin gakaipi mikange porque taita Dios desde el vientre de su mamá, antes que naciera, te eligió para cosas grandes, mis hermanos. Por eso debe reaccionar. Por eso debe levantar. Por eso debes decir no más. No más al mundo, no más al pecado. Debo prepararme, debo estar alerta, firme. Eso es lo que debes pensar. Y eso es lo que no hacen. Nacha y taruras pa gente con la causa. Chay manda que hipaman, machay con la peor masca. Chay manda que hipaman, adulterio con la peor masca. Soltero con la fornicación con la peor masca. Hipaman ganya, iglesia con la manda, zuxpa, renakon. Hipaman garen, ministerio con la saxpa. Rejone Brasil, man, rejone Estados Unidos, man, rejone España, man. Yanga imapas na sirvitas nada. Sita saquispa yanga ta rinja con akan. Y más patachay pasan porque está mal su vida espiritual. Amén. Está mal. Lucas capítulo 12 verso 40 dice la palabra de Dios. Asimismo deben ustedes estar ¿cómo? Asimismo deben estar ¿cómo? Preparados. Diga conmigo, preparados. Dígale hermano que está al lado, hermano, preparémonos. Y asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Esperen, dice la palabra de Dios. Por eso la iglesia no debe estar dormidos, no debe estar en tibieza espiritual, debe levantarse. Así como la maldad como avanza, asimismo la iglesia debe levantar. Porque cuando la iglesia levanta, el poder de Dios comienza a manifestar, mis hermanos. La gloria de Dios comienza a fluir.
El Espíritu Santo comienza a liberar. Si está enfermo, comienza a sanar. Esa es la recompensa que Dios nos da a todos los hijos de Dios. En Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, cuenta la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al esposo. No sé si ha leído ese texto. Dice que habían 10 vírgenes, pero dice que habían 5 descuidadas y 5 que eran atentas. 5 que siempre mantenían preparadas. ¿A qué al esposo se refiere al Señor Jesús? 5 prudentes con aceite extra para sus lámparas y 5 descuidadas sin aceite. Ante la demora todos se durmieron. A medianoche el esposo llegó. Las preparadas entraron en la boda y se cerró la puerta, dejando fuera a las descuidadas. Esta parábola nos enseña la necesidad de estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo bendito. Esta parábola nos enseña para todo pueblo de Dios. Como iglesia tenemos que estar preparados, vigilantes. Punto 2. Vivir en santidad y obediencia. Vivir en santidad y obediencia. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 y verso 14 dice la palabra: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. 14. Por eso, queridos amigos, mientras esperan que esto suceda, hagan todo lo posible por estar en paz con Dios, porque Él los encuentre sin pecado, dice la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo en esta palabra? Está diciendo, en otras palabras, mantengamos en obediencia, mantengamos en santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Anote allí. Número 1, apartarse del pecado. Número 2, vivir consagrados a Dios. Número 3, actuar como Cristo actuaría. Apartarse del pecado. Por eso es importante, Waikikona Panicona, cada madrugado ora y con gorispa, Taita Dios ta casa nenakan. Señor, santifícame, conságrame, perdona todos mis pecados, pero consciente canacan. Chaita cada madrugado me ruranacanche, y también cada chiche. Consciente canacanche, humano canche, urmana canche y mapipas. Humanamente fasarin diariamente me fasanche waikikuna panikuna, diariamente me maitaps pensanche, diariamente me maitaps parlanche, cuchata ruranche. Y por lo tanto, Taita Dios ta mañana canche perdonawai, kaita rurarkane, kaita shinarkane, nahlita sentirene Señor. Shiname, causa na canche, consagraré na canche, santificaré na canche. Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice la palabra de Dios: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Están aquí, iglesias? ¿Están aquí? ¿Qué está diciendo ahí? Sin santidad nadie verá al Señor, dice en la versión Reina Valera. Me problema can. Tristemente, ñuka rikushkane algunos años atrás, iglesiape, ñukanche iglesiape, cantores adorados con acharca, suponja muskurkane iglesia ka mappa kakta basura con la junta. Pensar cane Dios mío, imata rico chihuayar yaspa.
Mañitas a mañar canche, taita Dios ta Señor, saque a la luz. Resulta que adorados con apsian arle vista causa naxcarca. Pecado, adulterio con una peor masca, fornicación una peor masca, tasna causa xcabi, taita Dios ka ricuche vascarca. Waking una gayanga, baile con ama, carnaval chay, agato con ape, bailas kaima por enaxca. Sina ima pas yanga, angelitsnas, chamos ka gayanga, makitab salsas ka. Yanga adoranza, lastimosamente ima manacho pensar en masiane, o sea, Dios recojonme, Dios nyuka corazón de yachangme chaitaga na pensar en yugasca, pecado huchaga yanga, sigaitame sigana, sigan kasca, chaitame cuidaré na canche, waiki kona panikona, santificaré na canche, consagraré na canche, manteneré na canche, firme. Ahora, ¿qué significa vivir en obediencia? Significa vivir conforme a sus mandamientos. Pai nishkata obedecispa causana canchi waiki gukona pani gukona. Na fácil chotaita Dios pa shimiguta obedecispa práctica pichuraika. Na fácil cho muchas veces prueba con asamón. Mientras más servijone, mientras más taita Dios ta hasta un su cargo con api, que gane más me taita Dios que mañana. Más me hasta un tiempo tamañan waiki con apanicona. Y lo peor de los peores que prueba con atayale en la canche. Tanto del diablo y tanto de Dios. Diablo pues proban acá. Y Dios pues proban acá. Diablo que tentación con un manzanaita proban acá. Diablo que rico chen acá. Kaitukuita por ejemplo iglesia pe kulki psisi acá. Y más patana ringue Colombia man. Y más patana ringue España man. Y más patana ringue Chile man. Y adredica pitapsosa nazagan kaipe alemikan samui. Chaika lastimosamente sakispa llena orman. Entonces muchas veces diablo que tentan acá. Tentación wan, pecado wan huchawan. Pero ya que Dios que aproban acá, ñana huchawan. Dios que aproban acá, su cosas con ata, ancho chingapa, ñucanche, carácter esta forman gapa. Chay con ata ya le nacanche muchas veces. Pero muchas veces, chay con ape mare, na obedecispa, lastimosamente, hucha con apera ormaspa. Tentación con apera ormaspa, ya que naita pay con ape ministerio tocorín. Y más patachay con a suceden, porque supunja, mana práctica pichorar ka mas na oya os papas. Kaita kauyan, pero ñaco de kaita ka zux parrico. Chas na causa pica y más hasta Dios sobranga. Así que la obediencia significa vivir conforme a sus mandamientos. No es solo escuchar, sino hacer. No es solo creer, sino practicar. No es solo hablar de fe, sino vivirla diariamente. Chaimekan, obedecer al Señor. La obediencia no es emoción, sino una decisión diaria. Hacer la voluntad de Dios, aunque cueste ponerlo primero y vivir con hechos lo que confesamos con palabras. Eso significa vivir en obediencia a Dios. Libro de Juan capítulo 14 versículo 15. La palabra de Dios dice así: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Así es que waikikona panikona, Dios parlan pachame waikikona panikona. Cada punza me parlan íntimamente ñocanchi paiwan. Solo tiarespa Dios tamañaspa Biblia on tiarepica wakay me oy anchi waka me parlamon. Entonces chaykonapi me taita Dios ka kikindaka ninakan kaita rurainispa. Chaykonapi me obedecinga pa listo gana canche. Pero hay que con año canche obedecenche. Deuteronomio capítulo 28 versículo 2 picasanin. Uno pica parlan obedecechenispa.
Dos picaparlan, ñucancho obedecishka mandaka, bendición ga ñucanchita, katitami katinnin. Más nada quieren que se palabrata. La Biblia dice que cuando nosotros obedecemos, las bendiciones, dice que nos siguen. El secreto para ver la gloria de Dios es la obediencia. Sin la obediencia, waikekona panicona, sin la obediencia no puedes ver la gloria de Dios. Sin la obediencia Dios no manifiesta. Yo les pregunto algo a usted. Alcen las manos los que tienen hijos. Alcen las manos los que tienen hijos, papá y mamá. Yo les voy a preguntar a usted. Cuando su hijo, cuando su hija obedece, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente? Feliz, contentos, ¿no es cierto? Ahora, cuando su hijo es rebelde, malcriado, malcriada, su hija no obedece, ¿y cómo se sentiría? Mal, ¿no es cierto? Así como muchas veces hay hijos rebeldes, no obedecen, no entienden para nada, hacen llorar a papá, mamá. Así exactamente sucede el pueblo de Dios con Dios. Lastimosamente no obedecen, pero sí quiere la bendición de Dios. Primero aprendan a obedecer. Primero, cuando Dios te diga algo, obedezca aunque cueste. Muchas cosas yo he dejado por amor a Dios. Yo estaba trabajando en Colombia, en Ciudad de Cali. Tenía muchos clientes, hasta los indígenas. Yo llevaba mercadería de Lima, Perú. Solamente en una semana ganaba $3,000. Bajo ganaba 2,000. Y ganaba 3,000 un poco más. Y eso ganaba un viajecito de una semana. Llevaba mercadería, llegaba allá. Y justo allí conocí al Señor. Encontré a mi Dios. Pero yo estaba bien mal. Yo estaba bien mal de salud. Tenía más de 10 enfermedades que casi me muero. Tenía una lucha, tenía problemas por todo lado. Y lastimosamente los doctores no pudieron. Mi enfermedad iba decayendo más y más y más. Hasta enfermar para casa de Guañone. Taita Dios todo ya. Solamente estoy aquí por misericordia de Dios. Si Dios no hubiera tenido plan conmigo, hubiera muerto, hubiera estado lejos, hubiera estado 3 metros bajo tierra. Y Dios, como tenía plan, me rescató, me sanó para la gloria de Dios. Y estoy aquí compartiendo la palabra de Dios. Entonces vivía desesperado, triste, mal, enfermo, totalmente mal, despechado, mal con mi esposa, totalmente mal. Entonces es allí, mis hermanos, cuando me fui a Colombia. En Colombia entonces comencé a prosperar, me levanté fuertemente, económicamente estábamos bien. Entonces, como le decía, en cada viaje entonces había esa ganancia, y ahí encuentro con mi Dios. Y Dios me sana, me quita todo y me levanto, Dios mío. Solo pasaba llorando, cada noche lloraba de felicidad, de la alegría. Hasta que a la final comencé a estudiar la Biblia, comencé a entender muchas cosas, el Señor comenzó a manifestar. Entonces en eso yo tenía que viajar a Lima, Perú. Entonces cuando viajaba allá, entonces en el estudio bíblico tenía que faltar, ya no congregaba. Entonces es allí donde yo comencé a evaluar. Yo dije, si es que sigo en este camino así, voy a perder a Dios. Voy a vivir como antes de enfermo. Yo me acuerdo de Pasto a Ipiales venía, en ese camino tomé la decisión. En mi mente había 2 pensamientos. Uno decía, sirva al Señor, renuncie. El otro decía, tienes que comprar casa en Otavalo, tienes que comprar esto, maravilla, sí.
dibujaba. Así que vaya, haga esto, lo otro, traiga en container, haga esto, lo otro, traiga y coja todos los indígenas para que trabaje para vos y vas a tener clientes por todo el... Así había lucha, hasta diablo como vos arijo. Chiname vos arikpe, na cuenta ormas para muchas veces gente con la que causan. Pero chaipe dice el cane, Señor, yo renuncio todo esto, me quedo con usted. Waka y Samuriane. Koshigo y manda. Era difícil para mí, pero dejé todo por amor a Dios. Dejé lo que había buena ganancia. Todo eso lo dejé por amor a Dios y no me arrepiento, vivo feliz con Dios. Hay mucha gente que tiene millones de dólares pero no tiene a Dios. Quizá usted no tenga nada, quizás está pasando en deudas, quizás está pasando pruebas, pero eso es pasajero. Pero tienes a Dios y eso es lo que mucha gente no tiene. Pero tú y yo tenemos a Dios viviente y está hoy, esta noche con nosotros. Pero algo Dios está diciendo: vuelve a primer amor. Hija mía, hijo mío, vuelve a primer amor. Eso está diciendo, eso es lo que quiere Dios. Lo único es lo que quiere eso. Que abras tu corazón, que levantes, que renuncie muchas cosas que de pronto está impidiendo. Muchas cosas quizás de pronto Nasa Kijunga, Chaikunata, Sakinakange, por amor a Dios. Chasname, Samurkane, Pagitaita Dios. Grupo musical Tacharerkane, de grupo Kunawan, Viajarkane, por amor a Dios, Chaitap Sakina Ormarka. Por amor a Dios, Shinji mi carga, pero por amor a Dios dejé todo. Pero ahora vivo feliz cerca de Dios. Mi Dios me acompaña, mi Dios habla todos los días, me levanta cuando estoy triste de pronto humanamente y Él comienza a manifestar. Y Él dice: lea la Biblia, lea tal capítulo, tal versículo. Cuando leo, está ahí y Dios habla. Así que mis hermanos, el Señor está aquí con nosotros enseñando. 3, ¿cuál es el punto 3? Permanecer firmes en la fe. ¿Por qué habla permanecer firmes en la fe? Lo que pasa es que la vida cristiana no es fácil. No es así como este color de rosas. No es así. Es complicado. No fácil, Chucan. Parece que es fácil. No fácil, Chucan. Yangata chinga chinazacan chefeta. Yo canche toco y alicashpaka, Señor, te amo. Señor, aquí estoy. Señor, cuenta conmigo, nenche. Pero prueba samo pica y fe. Prueba samo pica ñawasaman ringa paka. Listo. Chay mandamare kay punto chisca parlan. Permanecer firmes en la fe. Lucas capítulo 18, versículo 8. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Acaso encontraré gente de fe? Eso está diciendo Dios. Nyuka samu hupika kai alpa pachapika. Taita Dios está. Feta chare gente con la tagatare shachanispa. Palabra canijo. Escuche esto. Permanecer firmes en la fe significa no retroceder, no rendirse y no abandonar lo que creemos. Na retrocedena, na wasamarina. Firme canacan. Sima pas prueba samunga. Chaipime. Wasamatigranga paga listo canche humanamentiga. Kaita yachahuna kangi, yachahuna pachakangi, iglesia. Escuche lo que estoy diciendo. Tienes que aprender esto. Si tú estás bien con Dios, viene una prueba, otra prueba, no retroceda. Confía en Dios, porque detrás de esa prueba viene la bendición. Si la prueba es poca, la bendición es poca. Si la prueba es más fuerte, la bendición es más fuerte, mis hermanos. Eso es lo que la iglesia tiene que saber. Y por lo tanto, cuando viene la prueba, usted no tiene que retroceder. Más bien confíe. Dígale al Señor: aquí estoy, pase lo que pase, auméntame fe.
y levántese. Así que mis hermanos, ¿por qué es importante permanecer firmes en la fe? Número 1, porque vendrán pruebas. Número 2, porque el enemigo busca desanimar. Número 3, porque nuestra fe impacta a otros. Porque vendrán pruebas. En esas pruebas, el pueblo de Dios, un cristiano, tiene que estar lleno de fe. Como le decía aquí, porque el enemigo busca desanimar. Una de las armas poderosísimas del diablo es la incredulidad, el temor. Cuando ataca eso, el cristiano pierde la fe. Pero también decía este punto 3, porque nuestra fe impacta a otros. Un hombre, una mujer de fe, su waike, su pane, su jare, su arme, mujer de fe, hombre de fe, kanga, waike gukona, pane gukona, chay persona acá, familia tajatarechín, familia ta animachín, chay persona acá, iglesia gukona pipas, ejemplo kan, animachín, hatarechín, chay pangme, kay punto 3 que kan, firme, chay arena canche, confianza en el Señor. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13, manténganse alerta y sigan firmes. ¿En qué? En la fe. Sean valientes y fuertes. El reino de Dios, la vida cristiana, es solamente para la gente valiente y decidida. Chaypan mi kanwaikikuna panikuna. Valiente kanakache, imasha mundo picanacho, valiente carcangue. Imasha mundo picanacho, hasta grosero carcangue. Imasha mundo picanacho, hasta bien fuerte carcangue. Tasan zata canacanche, Dios pa cosas pipas. Fuerte en el espíritu. Batallar contra el enemigo, pararse firme. Si vienen las pruebas, creer que Dios tiene algo conmigo. Así, de esa manera tiene que pensar. Ahora, ¿cómo permanecer firmes en la fe? Número 1, alimentándonos con la palabra de Dios. Libro de Romanos capítulo 10 versículo 17 habla, mis hermanos. Dice que al oír la palabra de Dios, dice que la fe se puede desarrollar. ¿Sabe por qué muchos hombres de Dios hablan de fe? Están firmes en la fe. ¿Sabe por qué muchos hombres de Dios actúan de esa manera? Es porque leen la Biblia todos los días. Y muchas veces cuando las personas no leen la Biblia, entonces son débiles en la fe. Viene prueba, se desanima. Por eso, amada iglesia, tienes que leer la Biblia todos los días. Cada puncha me leena kangi taita Dios pasimiguta. Porque caime can alimento espiritual yucanche alma pa. Y más a mi cuerpo físico. Alimentaré, desayuno ta, merienda ta, almuerzo ta. ¿No es cierto? Más ata meriendar kangiche. Makita el seche. Más ata meriendar kangiche. Nacho hasta saxasa tiana jupangiche. ¿No es cierto? Entonces, chasna maricana canche, vida espiritual. Ahora, si no alimentáramos una semana entera, ¿cómo estaríamos? Y más así canchiman, irke me rico na hunchiman, yabe con apsianga, ucoman, ¿no es cierto? Como mi con una gota alimentas que cae manda acá, ali canche, cuerpo pas, wakin una karen, rakusa ukona kapangiche. Chasna mare sucedin ñukanchi vida pe. Si ñukanchi nataita Dios pasimita alimentanchi waikikuna panikuna, fepas na desarrollar engacho. Pruebas sansos yanga tawasamagachanagan. Pero si ñukanchi cada punja alimentarenchi, cada punja tiempo da yukchinche leenche Dios pa palabra guta. Kay palabra na yanga kan waikikuna panikuna. Kay palabra gakan. Libro de Proverbios parlan. La palabra del Señor es como un tesoro escondido. El que busca lo encuentra, lo halla.
pero el que no busca jamás encontrará. En libro de Proverbios capítulo 2 peparlajon más cana canchini, como si fuera plata, como si fuera oro escondido. Chasa más cana canchini. ¿Por qué? Porque esto es lo que da vida, esto es lo que aumenta la fe. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice la Biblia que al oír la palabra de Dios, dice que por el oír, dice que entra la palabra y la fe comienza a desarrollar. Por eso, mis hermanos, tengo fe. He desarrollado mucho en la fe, porque leo la Biblia todos los días. Cada punja me leí na gancho. Mas natana cada punja leí ngichi. Makita alsaichi. Mas natana leí spakausan cada punja. Tukuya chuna leí ngichi. Dios mío. Y más hace que quien va vida espiritualmente. Con ang manda bicha y manga taita Dios pasi miguta lechi. Tiempo ta zukchichi. Chaipeme. Kikingunaka. Permanecen acá firme en la fe. Número 2, orando en todo tiempo. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice la palabra de Dios: orar sin cesar. Esa palabra significa orar en todo momento, orar constantemente. Por todo tiene que orar, tiene que practicar la oración. Recuerde que la oración es hablar con Dios, dialogar con Dios, conversar con Dios. Eso es orar. Y por lo tanto la Biblia enseña que nosotros tenemos que tener esa comunión de oración todos los días, en todo momento. Cualquier cosa que haga, tienes que orar. Amén. Usted no tiene que hacer algunas cosas sin orar. Usted tiene que hacer cualquier cosa primero orando. Porque si quieren na oras parlurangue, na Dios se pichucan. Dios obra cuando oramos. Dios mueve cuando oramos. El poder de Dios manifiesta cuando hay oración. Sin oración no hay poder de Dios. Con oración hay poder de Dios. Eso es lo que pasa. Por eso es importante saber estas cosas. 3. Congregando continuamente. Usted sabe, en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 dice que debemos congregar continuamente. Muchas veces la gente un día domingo viene, para el próximo domingo no viene. Y más amenacho punda misa toyas pa causan carcangue, porque tú cuya católico iglesia manda shamunchi. No es cierto, la mayoría yo creo que venimos de la iglesia católica. En el catolicismo, ¿qué es lo que hacía usted? Si es que tiene tiempo, se iba. O si no, se iba cada año, en mes de Pascua, mes de Día de Ramos. Ahí aparecían. Algo así los cristianos hacen. Cuando hay tiempo se va. O cuando está lloviendo dice: no, está lloviendo, no me voy a mojar. Chasna que imasata taita Dios pas parlangab. Chasna que imasata fepas aumentaringa. Por ejemplo, hoy está escuchando la palabra de Dios. Hoy de antes estaba cantando, alabando al Señor. Por eso es importante congregar continuamente. Cuando usted hace todas estas cosas que estoy enseñando, usted va a parar firme en la fe. La fe comenzará a desarrollar. Punto 4 para terminar: compartir el evangelio con otros. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice la Biblia así: he aquí yo vengo pronto. Verso 20: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El texto está hablando que el Señor está diciendo que va a venir, pero también habla de que el Señor está listo para tocar el corazón, para entrar a alguien que abre el corazón. Ahora la pregunta es: ¿quién va a predicar la palabra de Dios? ¿Nosotros? ¿Será que tiene que predicar solamente el pastor Alberto Loza?
¿Será que tiene que predicar solamente el pastor para ganar almas? Todos los que están escuchando, todos los que conocieron al Señor, todos tienen obligación de compartir la palabra de Dios. No es que yo estoy salvo, ahí los familias, los vecinos, a mí que me importa, yo me voy al cielo y ellos se vayan al infierno. No es así. Si Cristo ta rexerkangue, chasquerkangue, compartina pachakangue, taita Dios pa palabra ta. Así que mis hermanos, escucha esto. ¿Por qué es importante predicar el evangelio? ¿Por qué es importante? Número uno, porque es un mandato de Jesús. No es mandato de ningún hombre, es mandato de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vaya a Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa palabrita que está diciendo, por tanto, id, ¿sabe qué significa eso? Una orden. ¿Una orden de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Es un mandato. Así que todos, hermanos, todos tenemos la obligación de compartir la palabra de Dios a otros. Tú cuíllame con panicuna, tú cuíllame compartina canche, taita Dios pa simiguta, na rixi gente con ama. O yo canche pa familia con azata wasi con ape, na rixisca con a causan. Y angata na ricuita ricus pa causan a canche. Mañana canche, intercederán a canche. Hasta taita Dios ta mañana canche, y taita Dios meñu canche, ñam bichoramón. Napa yasca bichoramón atayachan. Así que mis hermanos, todos tenemos que predicar la palabra de Dios. ¿Y por qué más es importante? Dos, porque el evangelio salva. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es buena noticia. Usted escuchó un día el evangelio, el poder del evangelio, escuchó la buena noticia. Por eso usted está aquí, ¿no es cierto? Por eso estamos. Y por lo tanto el evangelio salva. Por eso hay que predicar la palabra de Dios. Mire lo que dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire lo que está diciendo. Dice que delante de Dios es agradable. Es algo bueno cuando predicamos el evangelio, cuando alguien conozca la verdad. La Biblia dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué más nos enseña? ¿Por qué más tenemos que predicar? Porque el tiempo es urgente. Urgente, can. Predicar el evangelio es extender la mano de Dios a un mundo que se está ahogando sin esperanza. Cada persona que nos rodea, familia, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, necesita escuchar que hay esperanza en Cristo bendito. Necesita escuchar. Tu familia, tus amigos, necesita escuchar. Y muchas veces vivimos callados. Muchas veces no actuamos y de repente viene mormón, viene testigo de Jehová, ya llevó a la iglesia. ¿Y usted y yo qué hemos hecho? Nada. Así que mis hermanos, predican a canche, salvan a canche. Tú y yo somos instrumento de Dios. A través de nosotros el reino de los cielos puede manifestar. A través de nosotros la gloria de Dios puede manifestar. ¿Por qué? Porque somos ministros del evangelio. Somos embajadores de Cristo bendito. Así que mis hermanos, tienes que predicar, tienes que compartir el evangelio de Dios. ¿Qué más nos enseña? Predicar el evangelio no es solo una tarea de la iglesia, es un mandato y una necesidad urgente para el mundo. Para termino con esta palabra. Cuando el Señor venga, nos encuentre no solo esperando, sino cumpliendo su misión. Ese es el deseo de Dios. Así que mis hermanos, esta noche, quizá de pronto está viviendo solamente
Quiere levantar, pero no puede. Quiere regresar así como antes servía, pero no puede. Pero hoy Dios está aquí para libertar. Hoy Dios está aquí para dar otra oportunidad, porque Dios es Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen esa palabra? Esta noche Dios está aquí. Usted no puede ver, usted no puede tocar, pero Dios está aquí. La palabra de Dios dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo también estoy allí en medio. ¿Cuántos creen esa palabra? Póngase de pie. De pronto llegó esta palabra, llegó este mensaje. Quiero orar por usted. Pase aquí adelante. Caigo más a muichi. Taite esta mañana pamonane siempre mañas patucuchina de yachane. Mañaichinin taite Dios pa palabra unos a otros. Chasanishpa yachachin. Así que caigo man. Samuichi taite Dios tamaña sonche. Dios pa presencia mayaiku sonche. Kaipi mi kanakan imashame. Su templo man mayaikurkan en iskay pura runakuna. Su runaka fariseo kashkanganin. Chay runaka nyopak pisayak shkanganin. Kasna nispa oraspa. Kaita chayta nehur. Pero su runagoka pichu tapsuak tarispa me nehurkanin. Señor, ten misericordia de mí. Chay que imashashkanga ninda Dios pa palabra ka. Chay runagotaga taita Dios misericordia ta charirkanin. Chay runagotaga taita Dios ka hatarichirkanin. Así es que con anca y tuta oraspe. Chay ronagos naña biguta bichaspa, Señor. Perdonaba inishpa mañiche. Señor, kaipi mi cane. Suponza que canta ka wakay servir cane, Señor. Suponza que camba chimigutaps wakay ricun carcane. Na cansan carcane. Horas yalen carcane. Cantaita Diosa. Suponza que ahora y congorispa. Tiahupika congorips nanananzo carca. Suponza que Señor wakay por el cane, pero con angay ichan. Dios, no te siento nada, nispa parlaich taita Dios. Dios, examina mi corazón, Nietzsche. David, chásame wakankarga, Señor, examina mi corazón. Dime, Señor, ¿qué es lo que no te agrada? Diablo caño canche uma pichurang me ale mi cane. Ale mi cane, chaita mi churam waiki kuna panikuna. Pero Dios pa palabra nin. Has dejado el primer amor. Vuelve nin, arrepiéntate nin. Chaigo pe Dios wan parla y chiñabi gutavich. Wakanaga pe wakaiche. Tukuyame krikona ganchi kaipe. Ama pingaña chicho. Señor, Señor, devuélveme ese amor que sentí antes por ti. Señor, quiero levantar. Levántame una vez más. Señor, perdóname. Yo reconozco que he caído en el pecado. Quizás de pronto machaipi na ormarcangue, quizás de pronto adulterio con ape na ormarcangue, de pronto quizás estás tibio. No te da ganas de orar. Hay obstáculo para leer la Biblia. Hay impedimento para acercar a Dios. Hay impedimento para congregar. Quieres nada, pero cuando hay fiesta, cuando hay carnaval, allá sí tranquilamente te vas. Pero en las cosas de Dios hay impedimento, aunque quieres pero no puedes. Es porque algo anda mal en su vida espiritual. Pero esta noche Dios está aquí diciendo: hija, hijo, abre tu corazón. Abre tu corazón. Deje que el Espíritu de Dios te ministre. Deje que el Espíritu Santo te toque. Aquí estoy, Señor, mi amado Dios. Tú eres santo. Tú eres digno.
nada soy, Señor. Sin ti, Señor, mi vida está en un caos. Te necesito. Nishpapan Raichi Taita Dios Juan. Por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta.
Siempre